Saludos, queridos amigos, y bienvenidos a una nueva entrega, una nueva emisión de este podcast en mi canal de YouTube, desde mi biblioteca. Y nuevamente volvemos a traer aquí a don Antonio María Caballero Rodríguez. Don Antonio, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, don Javier. Encantado. Pues hoy vamos a intentar arrojar luz a una polémica que se ha suscitado y se sigue suscitando hoy, aunque fue aprobada el 25 de agosto en el Congreso de los Diputados y entró en vigor el pasado 7 de octubre. Pero ante todo tenemos que decir que nuestro invitado de hoy, que es fiscal de la Audiencia Provincial, va a emitir sus juicios, sus valoraciones desde un estado estrictamente personal, fruto de su experiencia profesional. Él es, como ya lo presentamos en el programa anterior, Antonio María Caballero Rodríguez, licenciado en Derecho Público por la Universidad de Sevilla, promoción 7782, ha cursado estudios de posgrado en dicha universidad, ostentando el título de experto universitario en sistemas y ejecución de penas y máster en la Universidad Nacional a distancia sobre protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, desempeñando en la actualidad las funciones de abogado fiscal ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla y es miembro, entre otras cuestiones, de la Asociación Internacional de Juristas y Ciencias Forenses Inter, Interuiris. Antonio, para ir abriendo boca, ¿qué es la ley del sí o sí? O más técnicamente dicha, la ley de garantía integral de la libertad sexual. ¿Qué es esa ley? ¿En qué consiste? ¿Y dónde podemos enmarcarla dentro de nuestro contexto jurídico? Ay, don Javier, primero vamos a intentar explicar cuál es la significación de la ley y cuál es su espacio dentro del ordenamiento jurídico, dentro de un ámbito muy específico, como es el derecho punitivo de los estados, en los cuales participan una serie de garantías y intentar explicar la polémica suscitada por la misma, para concluir verdaderamente si la misma ha sido útil a nuestro ordenamiento jurídico porque haya innovado alguna cuestión o, sin embargo, haya sido quizás un freno o, por así decirlo, una regresión en cuanto a la protección que se dispensaba a la víctima que han sido objeto de ataque en su libertad sexual. Para ello, previamente tenemos que significar que todo derecho punitivo, como manifestación de lo que llamamos nosotros el ius puniendi del Estado, está sujeto a limitación, porque en todo Estado democrático y de derecho, el valor de la libertad es un valor supremo que inspira toda la organización jurídica y todo el edificio, no solo constitucional, sino también de organización en todos los ámbitos de la vida. Eso significa que verdaderamente de siempre ha existido un derecho punitivo, desde el Código de Hammurabi, anteriormente también, aunque naturalmente basado en la costumbre, por supuesto, dentro de la legislación establecida en el derecho romano, en la Edad Media, en los inicios de la Edad Moderna con los estados, y en la Revolución Francesa, precisamente donde se acuña el término de la democracia, inicia su andadura las democracias liberales, es donde se va gestando la consideración de que para luchar contra un poder que no tenía limitación, se va a ir poniendo una serie de garantías a los individuos. Entre esas garantías está naturalmente la ley escrita, previa y certa. Es decir, para que un hecho sea constitutivo de delito, es decir, para que sea motivo para que el Estado ejerza naturalmente su potestad coactiva frente al individuo, necesariamente tiene que estar establecido con una serie de garantías
incluido naturalmente la formal, es decir, la establecida en la ley. De ahí que todas las modificaciones de nuestro Código Penal, por imperativo constitucional, exige no solamente una mera ley, sino la consideración de una ley de naturaleza orgánica, es decir, con una cualificación de mayoría específica y especial, porque afecta a los derechos fundamentales. La justificación del poder coactivo que realiza el Estado frente al individuo está motivada por la protección de lo que los juristas llamamos bienes jurídicos. Claro, el problema es, ¿qué entendemos por bienes jurídicos? Pues mire, por bienes jurídicos vamos a entender no solamente las situaciones, relaciones o expectativas tangibles o intangibles, que por ser relevante para la convivencia, que es la piedra angular, tanto en la esfera individual como colectiva, necesita la protección del derecho. Mientras más trascendente sea ese bien jurídico, pues más justificación tendrá que contra los ataques, contra los mismos, es decir, el ataque bien inminente, bien por la puesta en peligro a esos bienes jurídicos, pueda reaccionar legítimamente el Estado para imponer una pena, para actuar de forma coactiva para los individuos. Es claro que entre ellos el derecho a la vida, el derecho naturalmente a la indemnidad física, psicológica y a la salud, la libertad sexual, la libertad naturalmente de ambulatoria en otros ámbitos de la vida, la salud pública, la propiedad, el orden constitucional y el orden internacional son bienes jurídicos en cuanto que atañe a la persona en su convivencia social, que naturalmente el derecho es sobre todo una ciencia de naturaleza social. Dicho esto, hay que tener en cuenta también que cuando hablamos de esa protección más relevante que supone naturalmente el del sistema punitivo, también le es exigible de que no toda contrariedad o ataque a estos bienes jurídicos sean objeto de un castigo, de una coerción por parte del Estado de tal relevancia como la que constituye los cuerpos penales, que al fin y al cabo estamos hablando de privación de libertad, y la libertad, ya he señalado, es un valor esencial de la persona. Afecta también a su dignidad, no hay que olvidarlo. Sino lo que llamamos también que el sistema punitivo, el derecho penal, supone el mínimo ético. Es decir, solo se debe de acudir a él ante la relevancia del ataque y la relevancia de el efecto sobre la vulneración del bien jurídico. Eso, para entendernos, es la justificación de un sistema punitivo de forma filosófica como se plantea en el mundo del derecho. Pero eso tenemos que añadir otra cosa. En las garantías del individuo al cual le va el Estado a imponer una medida coactiva, se le ha reconocido y le es exigible su reconocimiento de una serie de garantías. La presunción de inocencia, el derecho de defensa, el derecho a ser oído. Todas esas manifestaciones supone, por así decirlo, la defensa de la persona frente a toda una organización como es el Estado, que le va a imponer un castigo a fin y al cabo. Entre estos derechos está también lo que se denomina la aplicación de la norma más favorable. ¿Cómo lo puedo explicar? Es claro que el derecho va evolucionando, que hay modificaciones, que el derecho penal, hay muchísimas modificaciones, que una se va sustituyendo a otra. He explicado el principio de legalidad sobre la ley certa. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona realiza un acto en los cuales, cuando lo cometió, la sociedad, la colectividad lo veía como un ataque trascendente
y luego, por así decirlo, en la propia evolución social, pues se diluye esa reprochabilidad social o ese carácter antijurídico. Pues naturalmente pierde la relevancia y al perder la relevancia, por estrictos términos de justicia, tiene derecho a favorecerse de esa nueva visión social. Es innumerables los ejemplos que en nuestro derecho hemos tenido de este tema. Por ejemplo, la despenalización, aunque fuera como mera entonces falta, de la carencia de seguro, que iba antes a ser de forma coactiva impuesta por multa y si no, por arresto, si no se cumplía. Ahora ha desaparecido, con lo cual cualquier persona que haya visto su condena, pues si no la ha cumplido, puede ser revisada. Un ejemplo más reciente con la modificación realizada en el año 2015 del Código Penal, las llamadas vejaciones injustas, es decir, los insultos, el menosprecio a personas particulares, no entre relaciones familiares o relaciones de pareja, han sido despenalizadas. Entiende el legislador de que ya no hay un reproche social por estas conductas, con lo cual cualquier persona que hubiera sido condenada por este tipo de acciones, pues naturalmente se beneficia de esa falta de actualización social de la gravedad de la infracción cometida. Y esto es importante porque mucho de lo que ocurre y que intentaré explicar con la ley orgánica 10 de 6 de septiembre, 10 del 2022, de 6 de septiembre, ha sucedido en cierta forma esto. Se tenía un marco punitivo más riguroso anteriormente que se ha diluido conforme a los principios y filosofía que mantiene la ley y que ha propiciado que en algunos casos haya personas que haya que rebajarle la condena por haberse diluido esa reprochabilidad por parte del legislador. Que es verdad que luego ellos han señalado que no era el efecto ni querido ni deseado, pero el efecto plasmado en la ley. Pero junto a esa figura que he dejado claro, que le llamamos en el Código Penal sujeto activo, para entender, el agresor, el que realiza la conducta de naturaleza ilícita. También tenemos en consideración, sobre todo ya de forma más reciente, la figura de la víctima, de la ofendida, lo que llamamos dentro del esquema del delito del sujeto pasivo. El derecho de las víctimas es un derecho que tiene su raíz en la propia Declaración de los Derechos Humanos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Su desarrollo ha sido posterior, porque no entraba dentro su defensa y protección, digamos, del establecimiento clásico por parte del derecho penal, que lo que se basaba era en la reacción del individuo frente al Estado que le va a imponer la forma coactiva. Pero progresivamente, a través de ese reconocimiento de su acceso a la justicia, pues verdaderamente ha ido entrando, por así decirlo, en el ámbito de consideración en la medida de protección del ámbito penal, tanto procesal como naturalmente material, es decir, en la sustantividad del derecho. Cuando hablamos de la libertad sexual, ¿qué nos encontramos? Que es un delito que siempre ha existido históricamente, cierto, pero con una cierta matización que quizás sea importante. Antes, en el código que le llamamos del año 1973, es un texto refundido, dentro naturalmente de un marco de autocracia claramente sin libertades, con fines, con parámetros dictatoriales, se le llamaban delitos contra la honestidad. Llegada a la democracia, se orienta y aun manteniendo ese código penal anterior, es decir, preconstitucional, por así decirlo, se modificó profundamente en el año 1989. Yo ya conocí esa reforma, ya me cogió en activo. Esa reforma
era tan profunda que se basaba en otros principios. Y la prueba es que cambiaron los delitos su denominación. Eran delitos contra la libertad sexual. Ahondando en esto, se aprueba el Código Penal actual, pomposamente llamado el Código de la Democracia por la Ley Orgánica de 1995. Y una de las primeras reformas, 4 años más tarde, en el 99, afecta también al ámbito del título séptimo, es decir, el título de la libertad sexual. ¿Por qué? Porque era un código que trataba de forma muy benigna los ataques a la libertad sexual. Y ya el legislador se dio cuenta en el año 99 que conforme a ciertos perfiles criminológicos era necesario una mayor reprochabilidad para los agresores de este tipo de delitos. Las reformas no han quedado ahí. Se modificó en el 2003. Se volvió a modificar profundamente en el 2010, sobre todo para otorgar protección a las personas en minoría de edad, y también profundamente en el 2015. Es decir, es un delito que ha sido tenido en cuenta en las etapas legislativas para irlo modificando. Dentro del otro de los principios de derecho penal, que es la proporcionalidad. Es decir, la existencia de un equilibrio justo y lógico entre fundamentalmente la acción y sus circunstancias y, por supuesto, el castigo a imponer. ¿Por qué digo lo de las circunstancias? Porque al derecho penal no le es, por así decirlo, no le es indiferente la forma con la que se ataca estos bienes jurídicos. Muy claro en los delitos contra la propiedad. Si yo te quito la cartera, tengo una reprochabilidad. Pero si para quitártela utilizo un cuchillo y te lo pongo en el cuello, es indudable que tengo una reprochabilidad añadida. Estas circunstancias fueron tenidas en cuenta en todo el progreso legislativo que he señalado al diferenciar los diversos ataques contra la libertad sexual entre aquellos que sin consentimiento había naturalmente ese ataque a lo que se le llamaba abuso o con el empleo de violencia o intimidación que se le llamaba agresión. Este parámetro de proporcionalidad es el que ha cambiado en la actual ley. Es cierto que nos encontramos ante unos datos criminológicos, estos son de sentencias condenatorias del 2017 al 2021, que nos hace pensar que verdaderamente sí que resulta trascendente al menos perfilar la norma penal porque va evolucionando la comisión de este tipo de delitos. De 2.380 sentencias condenatorias en el 2017, pasamos a las 3.198 del año 2021. Y todos los años era progresivo. Hay dentro de este análisis un dato mucho más preocupante. La mayoría de los ataques a la libertad sexual es en la franja establecida entre las personas con mayores de 30 años y menores de 60. Lo que sí es un signo llamativo que las personas de 18 a 30 cada vez son mayores los que son condenados por la comisión de este delito. Hay cada vez mayor número. No llega a tanto como la franja que he señalado, pero es un dato criminológico. Con lo cual, no estaría mal que se modificara la ley ante la necesidad de ir adecuando verdaderamente y perfilando técnicamente estos delitos. Ejemplo de ello, por ejemplo, los llamados abusos sexuales con la utilización de drogas que dejan naturalmente sin voluntad a la víctima. Necesita además de una actuación rápida
y de un protocolo efectivo y eficaz para que toxicológicamente aparezca la droga, necesita de una perfilación técnica, porque quizá en este caso no es que exista o no consentimiento, lo que existe verdaderamente es el abuso de una, digamos, clara superioridad, de una clara digamos, actuación coactiva frente a la víctima, que se deja absolutamente inerme por todos estos sentidos. Y junto a esto ocurre, para entendernos, el hecho que motivó las manifestaciones, la intolerancia social sobre este tipo de delitos, que fue el asunto denominado de la manada. Es decir, con motivo de las fiestas de San Fermín del 2016, se comete una violación grupal a una chica. Está la sentencia de la audiencia provincial, de Navarra, en la cual se le condena por abuso sexual. Se le condena a la pena de 9 años. La pena mínima por homicidio son 10 años, es decir, que no era baladí ni, por así decirlo, blanda en ningún sentido la sentencia dictada. Pero ocurre un hecho muy sintomático en la opinión pública. Interesadamente o no, no se ofreció una versión global, sino que se ofreció una versión sesgada, saliendo a la luz, primero, una intolerable y abuso del derecho de defensa que fue utilizado, en el cual no se le ocurre otra cosa que hacer un informe de seguimiento de las actividades que realizaba la víctima, absolutamente contrario y que nada tiene que ver con el derecho de defensa, sino que se filtra el voto particular, la opinión de uno de los magistrados que no se creía la víctima. En síntesis era esa: mal expresada, de forma torpe, mal explicada y mal desarrollada el hilo intelectual. Pero curiosamente, no llega con igual trascendencia lo que es la decisión mayoritaria del tribunal, que es la condena. Y la condena dentro del ámbito legal a numerosos, digamos, años de cárcel. Pero es más, se inicia naturalmente el movimiento político al cual tiene derecho bajo dos consignas. Una que decía, hermana, yo te creo, y otra que señalaba, no es abuso, sino agresión. Posteriormente, el Tribunal Supremo en el año 2019 dicta sentencia y lo condena, sube las penas y lo condena por agresión sexual, con una doctrina muy meditada que mira los antecedentes ya que se establecieron en el año 2005 sobre lo que se denomina la intimidación coactiva conforme al contexto. Es decir, la intimidación difusa, en los cuales se acoge la doctrina de que en el supuesto de grupo, en los cuales la víctima tiene una sensación proactiva, el quedarse inerme no significa que no haya habido intimidación relevante para considerar el delito de agresión sexual. Cuando esto llega al ámbito político, pues se introduce una serie de factores de cierta confusión. La primera confusión es que se realiza una ley de protección integral, parecida a la protección integral de la violencia de género, desconociendo de que ya desde el año 1995 teníamos una ley que era de protección a las víctimas de delitos graves y especialmente delitos sexuales, y en el año 2015 se aprobó el Estatuto de la Víctima del Delito. Pero en esta ley integral procura darle un pequeño sesgo en el sentido de que, partiendo de un hecho que es verdad, que casi la totalidad de las agresiones se realiza a mujeres o bien a niños y niñas, pues vincula el hecho de la agresión de la libertad sexual a una manifestación de la violencia machista de carácter social.
no creo que eso fuera necesario. Libertad sexual la tenemos todos con independencia de nuestra propia orientación. El ámbito de la protección verdaderamente de la mujer viene ya dado por leyes específicas, pero se le intenta dar ese pequeño sesgo. El segundo planteamiento de la ley es el que quizá verdaderamente es el más, digamos, contrario a la realidad. Señala de que sobre el consentimiento o su falta se va a articular directamente los delitos. El consentimiento es el eje para la existencia del delito contra la libertad sexual desde ya una clara jurisprudencia de las sentencias de 1994, 1996 y van ahondándose incluso a matizar ese consentimiento cómo puede darse. Puede ser antes, puede ser durante la acción que le llamamos típica, es decir, durante el hecho de la agresión sexual, o puede ser posterior. Y el tribunal ya había declarado reiteradamente de que lo que importa es el hecho de un consentimiento expreso, bien gestual, mecánico o verbal, al menos antes del inicio de la acción. Es decir, que debe de haber un consentimiento persistente durante toda la relación de naturaleza sexual para que verdaderamente el hecho no sea antijurídico, es decir, no sea constitutivo de delito. Este matiz se llega hasta el punto de que hay, antes de esta ley, jurisprudencia en los cuales se viene a condenar a una persona, en este caso por abuso sexual, por el hecho de que ella permitió solo tocamiento y aprovechando de que había bebido un poco más y que no era consciente, llegaron a culminar lo que es naturalmente la relación corporal, lo que es el yacimiento, lo que es la penetración. Y se le condena. También a aquel que, a pesar de haber mantenido relaciones sexuales plenas con una persona, con una pareja, resulta de que se le condena porque en la última ocasión, antes de romper, ella no prestó su consentimiento, es decir, nada obsta a el consentimiento anterior prestado con el que verdaderamente hizo, por así decirlo, se tuvo en cuenta la conducta típica. Es decir, la base del consentimiento ha sido consustancial a la propia descripción del delito. Es decir, si hay consentimiento, no hay delito. La tercera es, claro, si parten del hecho de que el consentimiento es la base angular, en el fondo, y quedó solamente en un plano, digamos, de discusión en la formación de la ley, lo que se está discutiendo en el fondo es el otro eslogan, hermana, yo sí te creo. Es decir, ¿cómo se acredita ese consentimiento? La pretensión era volver hacia atrás lo que es uno de los principios básicos de garantía de todos los ciudadanos frente a la imposición de una medida coactiva por parte del Estado, que es la presunción de inocencia. Ciertamente la ley, si uno se la ley, no ataca a la presunción de inocencia. No puede, por supuesto, ir en contra de lo que son los valores esenciales del ordenamiento jurídico. Lo que sí establece es un concepto jurídico legal, lo que se llama una interpretación auténtica por el legislador de lo que es el consentimiento. Pero tal como está definido, no hay modificación alguna a la consideración que del mismo ya venía siendo por parte de los tribunales. Pero es más, no es cierto de que la declaración de la víctima no sirva para sustentar una sentencia condenatoria contra un agresor. Esto es una doctrina muy antigua, avalada no solo por el Tribunal Supremo, sino por el Tribunal Constitucional. Es decir, la valoración del testimonio de la víctima, en la cual se llega a considerar que es más que un testigo, porque tiene la cualificación
de haber padecido sobre él o ella lo que es la propia ofensa del delito, siempre de que se le revista de persistencia en la incriminación, credibilidad subjetiva, verosimilitud objetiva, es suficiente para desvirtuar el derecho fundamental a la presunción de inocencia y basar sobre ese único testimonio una sentencia condenatoria. Con lo cual no es cierto tampoco la base de intentar atornillar lo que es o dar, revertir el derecho fundamental a la presunción de inocencia. La otra cuestión es, como todo lo queremos, no nos gusta la palabra abuso, que nos parece como más benigna que la palabra agresión, es una cuestión semántica, todo lo queremos ver desde el punto de vista de la agresión. Suprimimos esas dos categorías. ¿Qué es lo que ocurre? Que uno se lee la disposición transitoria quinta, que es la que modifica el Código Penal, y constantemente late la diferencia. No puede ser de otra forma. Se reviste de una serie de circunstancias agravantes, pero ya no ya por el uso de la violencia e intimidación, sino por el uso, naturalmente, de una cualificación en esa violencia, la actuación en grupo, cuando se dispensa lo que se llama las drogas o cualquier forma que deje naturalmente sin voluntad a la víctima, pero la primera cuestión es que tenemos que distinguir que no todo ataque a la libertad sexual es igual de intrusivo. Un tocamiento no es lo mismo naturalmente que una penetración. Y va estableciendo escalas le llamamos nosotros horquillas punitivas, es decir, un mínimo y un máximo para que se pueda ser impuesta por el juez. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí es donde ha erradicado el cambio fundamental al desaparecer las categorías con la regulación anterior. Y es la que está motivando las revisiones de sentencia. Cerca de 800 personas han visto minoradas sus condenas y casi de 100 ya prácticamente han llegado a su punto de excarcelación. ¿Y por qué se va a ver reducida? Porque antes la horquilla punitiva para los casos de violencia o intimidación, forma coactiva o intimidaciones difusas, era mucho más alta que la que ahora establece la ley. Y ahí es donde, hacia la baja, se han visto beneficiados algunos de los condenados. Pero también en el máximo alto, porque establece un tope que antes podía haber sido rebasado y superado, y de hecho los excarcelados suelen ser porque se ha visto minorada su condena en la tabla alta, en la mayor reprochabilidad. La ley también viene a significar una serie de cautelas en cuanto a la forma de tratar a la víctima por parte del tribunal. Llega incluso también a la forma de actuación por parte de los médicos forenses y de toxicología. Pero ya eso técnicamente existía. El que se le haya retocado, por así decirlo, algunos artículos como la protección a la víctima a través de la medida cautelar, no solo de alejamiento, sino a través de los dispositivos para asegurar el mismo, no había ninguna cortapisa legal en que ello pudiera ser adoptado. ¿En qué sí es, por así decirlo, relevante la modificación realizada en esta ley? En que por primera vez, y es verdad que en eso es conforme a los textos internacionales, sobre todo la llamada Convención de Estambul del 2011, la mutilación genital femenina, la prostitución, en cierta forma, más que la prostitución, los matrimonios forzados, que también tiene un índole sexual, o llamado el acoso callejero, sí están considerados como delitos contra la libertad sexual, que antes estaban difusos.
en otra forma más genérica de, llamamos nosotros, de tipificación, es decir, de descripción normativa. Y la prostitución, que es verdad que internacionalmente se está admitiendo un ámbito regulatorio cada vez tendente hacia una mayor prohibición, también se tiene en cuenta en cuanto a las limitaciones de la publicidad, de la propaganda y de toda la cuestión relativa, naturalmente, para evitar su promoción. Bueno, lo cierto es que salvo esta cuestión punitiva, la ley también tiene aspectos claramente favorables sobre la preocupación de la sensibilización y de la promoción, pero parte de un hecho que es equívoco. No toda ataque a la libertad sexual es una manifestación de la violencia machista sobre las mujeres, los niños y las niñas. Creo que con esto he esbozado un poco la ley y su problemática. Pues Antonio María Caballero, muchísimas gracias por haber arrojado luz, que es lo que necesitábamos con esta ley. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a ti. Un abrazo.